Hola, bienvenidos a Grandes Ríos, soy señor Pixel y en este episodio voy a construir unas mansiones personalizadas, esto utilizando algunos mods. Como vimos en episodios pasados, por ejemplo con la ayuda de Bulldozer puedo eliminar lo que son vallas o elementos, digamos, de cada uno de los edificios, y con las superficies que ahora uno puede ampliar. Lo que quiero hacer es que en estas dos colinas que tengo aquí, hacer como una especie de mansiones y usando los edificios o bueno, las casas que son de playa, que digamos tienen como ese estilo de tipo mansión americana. Entonces usar ese estilo para llenarlo acá y sea digamos una especie de suburbio de alta clase. Antes de eso, estoy viendo que tengo problemas con la basura, se está amontonando mucho. Entonces lo que voy a hacer es no solo ampliar aquí tal vez, sino solucionar un poquito esto. Y después ya empezaremos a hacer las casas. Bueno, aquí lo que hice fue una intersección un poco rara, pero la idea es que los camiones puedan ingresar y salir por la autopista, pero también conectarse entre la incineradora y donde se deposita como el vertedero pues de basuras, para que los camiones puedan llevar ambos de un lado al otro. Con eso pues le voy a dar tiempo a esto, hacia dónde se dirigen y si se conectan entre estos, o sea, si recoge la basura de acá para incinerarla o cada uno recoge una cosa. Muy bravo este camión hacer esto. Pero bueno, aquí no puedo ampliar más esto, pero tampoco quiero poner otro vertedero porque ya quedaría mucho espacio. Además, si voy a poner aquí mansiones, creo que queda muy cerca del vertedero. Entonces, mejor no quiero ampliar nada de eso. Aquí había ampliado un poco la autopista, o bueno, esta avenida más que todo, para llegar como a esta zona que pensaba que fuera industrial, pero si llego a hacer mansiones acá, pues creo que no quedaría muy bien que quede tan cerca a una industria. Y además el viento va hacia ese lado. Por ahora no sé cómo hacerlo, pero sí vamos a hacer aquí como este suburbio de casas como de ricos. Para eso primero vamos a hacer una grilla con calles pequeñas y esta grilla tengo que ver cómo va la colina para ir como a la misma dirección que vaya la inclinación de la colina.
Listo, yo creo que con esto es suficiente para tener una grilla grande. Entonces lo que haremos es buscar las casas que son como de playa y empezar a modificarlas. La idea es con los filtros buscar como las casas que son como más grandes. Entonces, por ejemplo, usar esta. Pero entonces hay demasiada inclinación. Entonces también toca ajustar esa parte de la inclinación y quitar como algunos elementos que tiene la casa para ampliar como el terreno de la casa. Lo que no sabía es que era demasiado inclinado en esta zona. Entonces toca ajustar mejor el terreno para ver el terreno de la casa, agrandarlo. Entonces, por ejemplo, lo que se puede hacer es agrandar como todo esto y después ponerle unas vallas. Y así pareciera que esta casa tiene hartísimo, mucho más terreno, pues. Porque también podemos con las vallas y con los árboles delimitar todo. Por ejemplo, si usamos este tipo de vallas. Bueno, lo que les iba a comentar mientras voy construyendo esto es que ha aparecido lo de la economía 2.0, que es la próxima gran actualización del juego. Pero lo que me tiene preocupado no es la actualización en sí, porque creo que se ve prometedora. Creo que ayuda a que el juego sea un poquito más realista. También ayuda a que el juego sea como más retador, porque digamos, si vemos otros, la versión anterior, por ejemplo, no otros, sino Series 1, eh, era mucho más retador comenzar una ciudad, mucho más difícil. A veces uno podía quebrarse, a veces eh, se llenaba uno de muertos o bueno, surgían demasiados problemas. Los edificios como digamos gubernamentales de servicios que uno tenía que poner eran demasiado caros para el presupuesto que uno tenía. Entonces eh, era como un poco más real ese estilo de manejo de la economía. Mientras que en este salió con una economía que la verdad nunca me he metido o me he metido muy pocas veces a los sistemas pues de económicos de esto como el presupuesto, gastos, digamos obviamente en esta serie todo es ilimitado y no he necesitado nada, pero realmente si estuviera jugando sin plata ilimitada, sería igual mucho más fácil porque hay un momento en que las ciudades empiezan a ganar demasiado dinero y pues ya, uno no hace nada más. Entonces, pues era muy poco retador y tampoco pues era como realista también, ¿no? Pero el problema de toda esta actualización es que posiblemente los juegos guardados, por ejemplo esta serie, pueda que se dañe completamente porque ya he escuchado varios creadores que han utilizado o bueno, que han probado la nueva actualización. Dicen que de pronto sea inestable para los juegos guardados. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y pues no sé si esta serie termine dañándose. Igual los desarrolladores pues van a hacer un diario de desarrollo pues, de la nueva actualización explicando qué va a pasar con los como las ciudades guardadas que uno ya tiene y que uno está haciendo. Entonces de pronto habrá que hacer algo para que funcione la ciudad que uno ya está jugando. Esperemos que no se dañe pues, la ciudad y pueda seguir con esta serie porque igual esta serie pues no estoy usando completamente como el sistema del juego porque pues no estoy con plata ilimitada. Entonces pues obviamente no,
no hay mucho problema ahí en que se afecte o no a la economía porque no necesito saber sobre el presupuesto. Igual si yo me meto acá, pues estoy ganando como 500.000 y eso que no estoy preocupado por eso. Le bajé los impuestos a las residencias porque veía que no estaba haciendo mucha demanda, pero tampoco eso era el sistema. No era como el de Series 1. Eso es de más cosas, de poner industrias, o sea, es un poquito más complejo en esa parte, pero igual le hace mucho, como le hace falta mucho realismo a este sistema que hay actualmente. Yo creo que con el nuevo pues mejorará sustancialmente las cosas. Pero pues esperar a ver que no se dañe lo que uno ya ha jugado. Bueno, pongo este acá para tener como una referencia, pero continuamos en este lado. Todos tienen como las mismas superficies. Eso me facilita un poco, digamos, el trabajo de usar la misma y no tener que poner otra. Igual, pues yo creo que para las mansiones normalmente todo es como con césped, entonces creo que está bien este. Bueno, aquí empezó a caer nieve porque desactivé un mod que decía que ya no iba a tener mantenimiento. Pero entonces me toca buscar como el reemplazo de ese mod para poder eliminar otra vez lo del clima porque no me gusta pues que caiga nieve en la ciudad porque no se ve bien las cosas. Bueno, en cada una de las mansiones que estoy haciendo empiezo a detallar, digamos, cada una diferente, poniendo algunas con canchas de tenis, otra con elementos como parques, ampliando las superficies para que, digamos, haya una diversidad en cada una de las casas y no se vea todas como tan igual.
Unas casas las pongo más pegadas que las otras, otras sí son como mansiones mucho más grandes. Y les dejo un poquito de la cinemática para que vean más o menos cómo voy creando toda esta zona. De por sí no pienso detallar mucho cada una de las casas porque, digamos, primero me tomaría demasiado tiempo detallar tanto espacio que tiene pues esta zona. Lo otro es que el rendimiento del juego posiblemente puede empezar a dañarse. Entonces yo prefiero ir creciendo la ciudad más que detallando algunas zonas demasiado con demasiados elementos, que a la final pues lo principal es que se vea bien de lejos y que las zonas de cada una de las mansiones pues se vea de lejos y que se vea como el terreno de cada una, más no el detalle como tal. Pero sí es bueno, digamos, ponerle en algunas variaciones, no solo de árboles, sino de vallas o algunos elementos que aporten a que se vean como casas que sí son de dinero, como por ejemplo las canchas de tenis, de básquetbol, algunas que sean mucho más grandes que otras. Los árboles también son muy importantes porque ayudan a delimitar cada una de las zonas. Entonces, en algunos verán que no pongo vallas, sino que con la ayuda de los árboles puedo tener como ese territorio sin necesidad de usar las vallas o las superficies como para incrementar el territorio de cada una de las casas.
Por ejemplo, acá vemos que empieza a delimitar más con árboles que con otras vallas, y eso pues también ayuda a generar mucho mejor ambiente y que se vea más realista, por lo menos si uno lo ve desde lejos. También, digamos, en las mansiones como más grandes o casas más grandes, entonces por ejemplo incluye una cancha de tenis y una cancha de básquetbol para que se vea que son, digamos, casas mucho más lujosas, por así decirlo, ampliando también como poniéndole como andenes o caminos peatonales para darle un poquito más de detalle. Por ejemplo, en esta zona se me olvidó sí poner como esos assets que tiene las canchas, ambas canchas. Pero yo creo que con el paso del tiempo, digamos, off stream, sí me gustaría es ir detallando las cosas y en un video irles actualizando cómo van quedando todas estas zonas. Por ahora sí prefiero dejar, digamos, como la guía de lo que quería diseñar para que ustedes vean cómo se puede aprovechar cada uno de los terrenos en la ciudad, y después ahí sí, de otra manera mostrarles cómo he ido detallando estas zonas. Por ejemplo, en esta se me ocurrió poner, digamos, una cosecha, y podría hacer más casas así, como que tuvieran como huertas o cosechas. También ayudaría mucho a que se le dé más detalle a toda esta zona. Y la ayuda de los árboles es muy importante porque mejora todo el aspecto de la zona. Eso sí, tampoco hay que abusar un poco de los árboles porque también pues el rendimiento empieza a perjudicarse. En este punto utilizo también esta casa que es como los edificios únicos que vienen en ese paquete que ellos lanzaron primero de pago y que lo volvieron gratis. Esta sí es como una especie de mansión, y como es un edificio único me imagino que atrae turistas. Pero entonces yo creo que estaba pensando a futuro, como hay tanto espacio alrededor de eso y tiene como una especie de mini golf, quisiera hacer como que esto fuera como un club de golf en esa zona, sobre todo porque ayudaría a utilizar mejor el espacio que hay ahí y porque queda muy cerca al vertedero. Entonces de pronto esa cancha de golf o ese club de golf que pienso poner podría delimitar más como la zona alta residencia con lo que es el vertedero, porque pues sí siento que se ve como raro eso. En esta zona detallé un poquito con piedras, pero sí me gustaría detallarlo mejor. Digamos que toda la costa quede con hartas, como estas zonas como riscos llenos de piedras. Y después como a futuro irle ampliando como esta zona para que se vea mucho mejor, como más bonito. Y así voy terminando pues cada una de las mansiones, ampliando el terreno. Otra cosa que me gustó es poder construir un parque y ampliarlo con las superficies para que digamos pues la zona no solo fueran solo casas, sino también tuvieran como unos espacios para que caminen por ahí los ciudadanos, como que tengan un pequeño parque, sobre todo porque queda como en la colina a lo alto. Por ejemplo, para que se viera la zona, digamos que no fuera todo tan homogéneo, pensé que digamos en esta zona existieran casas como más pegadas unas a las otras y que no tuvieran como tantas, digamos, hectáreas o una superficie grande, sino que estuvieran más juntas. De pronto eso lo replicaría más adelante, que sean como ya casas mucho más pegadas unas a las otras, que también daría un estilo interesante a la ciudad. Y con esto terminamos este episodio. Espero que les haya gustado como esos tips que les di como para tener otro tipo de residencias en la ciudad. Nos vemos en el siguiente episodio y les dejo con una cinemática de cómo quedó toda esta zona. Chao.